Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Diego Alba, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham. Contento de estar aquí contigo. No, gracias por recibirnos. ¿Es Diego Alba o Diego de Alba? Diego Alba. Diego Alba. Arquitecto, pues a ver, cuéntanos por favor, ¿en qué lugar nos encontramos el día de hoy? Estamos en un fraccionamiento que se llama El Pedregal de Chegaray, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Estado de México, jóvenes. Muy buenos días. A donde nada más se Tardes. viene por amor, dicen. ¿A poco sí? Al estado y a Naucalpan, dicen por ahí. No, pues hay que tenerle mucho amor porque las tierras son muy bonitas. Y qué bonito clima, ¿verdad? Sí, está muy agradable. Arquitecto, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una remodelación que hice en un proyecto de 600 metros cuadrados construidos. Y el terreno también es de 600 metros cuadrados. Tiene 14.95 de ancho y 40 de fondo. Interesante, una remodelación. ¿De qué año es la casa? La original, quién sabe, ¿eh? Ha de haber sido como 80s, Buenos días. 90s por ahí. 80s, 90s. Él es Silvano, él fue uno de los albañiles con los que hicimos la casa. Mucho gusto, Es de los Silvano. OG. ¿Tú llevaste todos estos muros de mampostería? No, otro. Otro. Ok, ok. ¿Tú hiciste las pastas de color rosa? Otro, pero yo hacía otras cosillas. Pero yo hice todo lo demás, dice. Ajá, yo traía las tortillas. Sí. A veces Sí también, te también. creo, sí te creo. Al menos para eso tenemos que servir. Sí, para traer la coca. ¿Qué dimensiones tiene el terreno aquí? El terreno, te digo, son 14.95 de ancho y Ajá. 40 de fondo. Está Sí. bastante largo. Y la topografía, porque vemos que aquí estamos en un cerro, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo era la topografía de la casa original? O sea, ¿cuánto bajaba el terreno? En metros, ahorita no me acuerdo, pero la casa original y que así se conservó, era, digamos, esta es planta baja, pero todavía tenemos un sótano habitable y tenemos otro sótano que originalmente estaba como baldío, o sea, estaba lleno de maleza, y ese nosotros lo convertimos en un jardín, y tenemos planta alta, que es donde tenemos el área privada. Ok, ok. ¿Cambiaste algo del diseño, de la topografía de la casa original? ¿O te adaptaste completamente a lo que existía? De la topografía casi no, del diseño original de la casa, de las cosas que conservamos. Ajá. Si quieres venir para acá para poderte explicar. A muy grandes rasgos conservamos la geometría original de la casa, ya después le pasaré a tu equipo fotos para que los puedan, compartir de cómo estaba originalmente la fachada. Sí teníamos este cubo, pero estaba más chaparrito. Ese cubo era como, ya sabrás, luego los hacen, pues como este precisamente, que lo ponen para tapar la cisterna, pero no le miden bien y se termina viendo la parte de arriba del tinaco. Entonces nosotros lo crecimos para que bloqueara completamente el tinaco. Sí teníamos este frente, pero tenía ventanas. Nosotros lo hicimos ciego completamente, que hay inspiración un poco de tu trabajo, de la arquitectura introspectiva. A mí también me gusta mucho. Se ve bien. De cerrarnos al exterior. Al menos se ve bien, no sabemos todavía cómo está adentro, pero Te vas a ir de nalgas. pero ahorita vas tiene a una ver. muy buena presencia exterior, ¿no? Gracias. ¿Al Esa era cliente la le gustó? intención. Sí, le encantó. Me dijo que la casa está muy grande porque él tiene 2 hijos. Es él, su señora y sus 2 hijos. Ajá. Y que ya que se mudaron, dijeron: "Híjole, como que nos queda grande la casa, igual y la vendemos". Pero que su hija, que hasta le ha llorado, que no, de que ella le está enamoradísima de la casa y que no, que ella no se quiere ir. Sí te creo. Oye, ¿y qué acabado es el de los muros? Es tipo chucún, pero no es chucún puro, se llama Quimicolor. De Es el Quimicolor. sí, Excelente, es un buen acabado, ¿eh? ¿Te lo batallamos. trajiste desde Mérida? Sí, batallamos como no tienes una idea, porque ya ves que el Quimicolor, el acabado es, pues, es irregular, como es un acabado más artesanal, Sí. tiene muchas vetas, tiene variación de color, que para mí, o sea, es lo bello del acabado, pero a mi cliente como que no le gustaba que tuviera tanta veta. Entonces, el pastero batalló un montón. Entonces, lo que hacían era que lo cernían un montón para sacarle como que venían unas partículas que venían más gruesas. Ajá. Y lo pulían, y lo pulían, y lo pulían a la hora de aplicarlo para tratar de, o sea, sigue teniendo beta, pero tiene mucha menos
que en una aplicación normal, digamos. Ah, interesante. O sea, Sí, lo sí. requemaron para irle Sí. borrando las manchas. Sí. Interesante. Y ya no tiene nada de pintura, ese es el color de la No, mezcla. es el puro color de la pasta. Ustedes me comentabas que llevaron la obra, ¿verdad? Yo llevé la última parte, te digo, La mi cliente, acabados. él se aventó la parte como de obra gris y obra negra, Okey. y yo ya entré a la última sección, que era de acabados. Ah, y lo que te decía, me faltó de aquí es que esta losa, Ajá. digamos, este plano que no llega a topar con el muro lateral, no estaba. Originalmente ese muro sí remataba hasta el costado, Ah, okey. pero nosotros tumbamos losa de planta alta para poder abrir este jardín a doble altura. Y este muro de la mano derecha que sobresale, o sea, no tiene ningún propósito funcional, es más bien compositivo Ajá. para poder equilibrar la fuerza que tiene este gran cubo de mano izquierda, poder equilibrarlo compositivamente con este plano que sobresale de mano derecha. Ah, entiendo. Ustedes crecieron todo ese muro. Sí, ese muro no estaba. ¿Y esa pieza de atrás es una celosía o es una textura en el muro? Es una celosía, creo que se llama Juve, así como Juve 3D, casi, pero es Ah, una saludos, marca. maestro. Muy bien. Es una marca de celosías de concreto, nada más que Okey. se le puso pasta y eso de hecho, toda la casa, tengo como 3 inspiraciones fuertes en la casa. Uno es Barragán, en particular la casa Pedregal, Ah, así claro. desde el Es el color color, ¿verdad? y por ejemplo, esa celosía también tiene una muy parecida, esa casa que es una celosía ciega, Ujú. la arquitectura de Ricardo Bofill, en particular la muralla roja. Okey, En la parte buenísimas de atrás, referencias. ahí creo que se va a ver más, porque creo que, pues, dicen que la obra termina siendo como muy autobiográfica, ¿no?, de todos los artistas. Exacto. Y creo que también esto, en yo no lo planeé así, pero ya que la había terminado, porque mi novia es psicóloga, entonces así como que también ella me ayuda Ah, te a va analizarme, sí, sí. sí, 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 sí. Y y me di cuenta que, pues, yo siento que yo soy muy introvertido, luego soy como tímido, pero ya que agarro confianza soy así de andarnos picando el ombligo y de como más relajo, y la fachada posterior es muchísimo más, pues, no sé, Abierta. pues, es que no nada más es abierta, ya la verás, Es pero más es juguetona. más juguetona, sí, es Okey, más okey, okey, juguetona, y okey. eso es más la influencia de Ricardo Bofill. Y la tercera es pues, este movimiento de arquitectura introspectiva. Yo creo Excelente. que esos son los 3 pilares De la del composición. diseño, sí. Y un poquito también en el jardín de hasta abajo, del jardín surrealista de Edward James, ¿te ubicas el de Ah, ¿en Gilitla? serio? Sí, sí, sí. No he ido, pero sí lo Yo conozco. fui cuando estaba como en la secundaria, y como que me marcó Te mucho, así marcó. porque Ujú. está muy loco ese jardín. Entonces, yo hice algo, digo, no tan loco como lo de Edward James, Ajá. pero ahí traté de hacer como algo que combinara el estilo de la casa con esta parte, pues, un poco más mágica, más juguetona, más Claro, que claro, parecería claro. como de un cuento, no sé, esa era la intención. Onírica, podemos Ándale, es decirle, muy buena ¿verdad? palabra, onírica. De sueños. Pues adelante. Y aquí modificaste, me imagino, portones, Sí, muros. sí, los portones originalmente estaban mucho más bajos, Ajá. y de hecho estaba en 2 niveles. O sea, como tratando de seguir la pendiente del terreno, teníamos un portón, digamos, que remataba como a la altura de este arbotante, y Ah, luego ya. teníamos el otro que ya quedaba, entonces quedaba como escalonado. Los alineaste. Sí, y a mí no me gustaba cómo se veía, entonces prefería hacer un portón altísimo y que todo nos quedara al mismo paño. Y este escalón siempre existió. Este Ajá. no, nosotros lo colamos. Tuvimos que tumbar toda la banqueta para poder ajustar, las pendientes. Los nuevos niveles Sí, de las cocheras. sí. ¿Cómo era la banqueta? ¿Seguía el perfil de la calle? Era algo similar, pero ya no te quiero echar mentiras. Luego te mando las fotos, porque ya no me acuerdo bien cómo estaba sé que la cambiamos, pero no me acuerdo bien cómo estaba. Okey. Sí, es que es tan alta la pendiente que Sí, se sí, vuelve sí. complicado. De hecho, la tuvimos que echar 2 veces porque no subía la camioneta del Sí. cliente. Tiene una Tesla y tiene una pickup, pero la Tesla es la que batallaba, que raspaba un poquito, entonces lo tuvimos que tumbar para poder volverla, sí, para darle un poquito menos de pendiente, hacerla más larga. O sea, esto
fue lo que nosotros hicimos, que inicialmente no sabíamos cómo lo íbamos a resolver, porque pues nada más tienes este espacio, pues ¿qué haces, no? Pero luego me fijé que otras cocheras del fraccionamiento era lo que hacían, que si le ponían piedra para conservar la textura de la calle Ajá. y poder hacer que su rampa ya tuviera la pendiente adecuada para que suban los carros. De acuerdo. Entiendo. Sí, es que la verdad, las pendientes tan abruptas son muy difíciles, jóvenes. O sea, realmente a veces el diseño, yo lo he aprendido también, ¿eh? A veces el diseño en terrenos con las calles inclinadas, el nivel te lo manda la calle, Sí, ¿sabes? sí. O sea, y el diseño, por lo tanto, va desdoblándose a partir de alinearte con la calle. Ujú. Aquí vamos a entrar y vamos a entender qué fue lo que cambió de los niveles originales de la cochera. O sea, lo subiste el nivel de la cochera. Es que de la cochera Ajá. sí, porque le metimos, o sea, estaba en concreto y nosotros le metimos piedra. Tiene recinto negro en los garajes y aquí en el andador tiene un granito San Gabriel, creo. Ok. Entonces subió como 1 pulgada, más o menos. Ya, O sea, el adhesivo más la piedra. pasamos. Sí, Adelante, jóvenes. ¿La madera de qué tipo es? es teca. Teca, muy buena para el exterior. Y Sí, no te pregunté la orientación solar. la ¿Cómo está orientación. orientado el terreno? Ahorita, creo que para allá está el oriente y el poniente está para acá. Entonces el norte nos queda para acá. Ok. Entonces, la fachada es un sureste. Ujú. Interesante. Oye, qué bonita la cubierta. Fíjate que con esta cubierta fue como una de las cosas que me quedó muy claro que había sido un acierto, porque Ujú. cuando estábamos en obra, cada que venía un proveedor, así que venía, no sé, alguien a dejar bultos de cemento, venía el de la CFE para conectar, así gente externa y que no tenían, pues que no eran arquitectos, no era gente con ningún tipo de entrenamiento. Todo el mundo decía, oye, qué padre está esto. Sí. Pero sí, todo el mundo que venía nos decía, entonces ahí fue donde dije, sí, a producto de gallina, sí le atinamos con esto. Sí. Y a mi cliente también le gustó mucho. O sea, esto ustedes lo hicieron. Sí, Ah, sí, no, esto no estaba, el garage estaba descubierto, pero ellos querían, precisamente para que no se les manchen los carros con la lluvia, ujú. eh, querían tener Cubierta. algún tipo de cubierta y yo les propuse justo esta bóveda de cuña, que el ladrillo lo tuvieron que traer de Jalisco, si no me equivoco, ¿En serio? porque pues, es un método constructivo que es más de por allá. Aquí no se acostumbra mucho y es un ladrillo especial que es más ligero. Ok. Está bien bonita. Gracias. Oye, ¿te trajiste mano de obra de allá? ¿O fueron albañiles de aquí? Para la bóveda se trajeron albañiles especialistas. ¿En qué detalle, jóvenes? Fíjense, jóvenes, esto es una bóveda de cuña, pero además con un trabajo en los centros especial, Ujú. ¿verdad? Sí. Le hacen esta figura. Ah, esto está bien bonito. Entonces, aquí rellenas este nivel, aquí donde estamos, Ujú. subes un poquito, agregas cisterna, agregas algo de No, instalaciones. la cisterna estaba aquí y ahí se conservó la ubicación. Ok, O sea, se cambió toda la instalación, pero la ubicación de la cisterna se impermeabilizó por dentro nada más ajá, y se conservó la ubicación en la que estaba. ok. ¿Y este muro ya existía? El de piedra, no, nosotros lo hicimos de piedra. O sea, había un muro, pero con un aplanado liso, común y corriente de cemento, pintura blanca. La casa era blanca. Jugaste con materiales. Sí, Está es muy- que no, ubicas a un psicoanalista que se llamaba Carl Jung, Sí, contemporáneo de Freud. sí. Él tuvo un sueño una vez en el que él entraba a una casa y luego bajaba al sótano, y el sótano era como, si no me equivoco, era como medieval. Ok. Y luego en ese sótano él descubría que había otra puerta y bajaba todavía a otro sótano, y ese sótano era como una cueva prehistórica y había unos huesos en esa cueva. Y cuando él le cuenta este sueño a Freud, que era su contemporáneo y eran colegas antes de que se pelearan, Freud le dice, no, es que yo creo que ese sueño significa que tú me quieres matar. Sí. Y Jung le Siempre dice, andaban analizando sus sueños entre ellos, ¿verdad? sí. Pero Jung así como que le dice, no creo. Y Jung, dentro de su teoría, una de las cosas en las que difiere de Freud es que, o bueno, más bien que construye sobre la teoría de Freud, es que él no solo creía en la existencia del inconsciente personal, Ujú. sino también del inconsciente colectivo.
que era como esta base psíquica de la cual compartimos todos los seres humanos y que por eso tenemos como un instinto para ver cierto tipo de patrones, como por ejemplo la idea de la madre, ¿no? O sea, que nadie te tiene que explicar que hay una figura materna y que te nutre, y, o sea, como que haya la expectativa de que esa figura va a existir. Y como esa hay 1000 arquetipos que él les llamaba, ¿no? Entonces también con la casa, con algo de inspiración de eso, lo quise hacer que la parte de arriba es como lo más nuevo y luego la parte de abajo es algo más antiguo y todavía el jardín de hasta abajo es como un jardín ya, pues más, como dijiste, más onírico. Qué bonito, me gusta la filosofía detrás del proyecto. Esto está genial. La forma en la que entra la luz también Sí. es muy, muy buena. Entonces fuiste generando estas capas de sueños en la casa. Sí, sí, sí. Y también, como ya sabrás, el libro del elogio de la sombra, Sí. a mí me gusta mucho esta idea de que las casas no tienen que estar iluminadas como hospital o como oficina, sino que es muy importante darle espacio tanto a la parte que tiene luz y a la penumbra. Entonces, justamente para eso nada más tenemos un solo muro, el cual se baña de luz y nos ilumina de forma muy difusa el resto del garage. Que pues a final de cuentas durante el día es lo que necesitas. O sea, aquí no te vas a poner a leer, no vas a poner a hacer bordado ahí de punto. Entonces no necesitas que esté iluminado muy, muy fuerte y hasta funciona de forma psicológica. ¿Quieres que pasemos ya aquí al vestidor? Adelante. Al recibidor, perdón. Porque también parte de la idea es que la casa funja como refugio y como lugar como de renovación. Entonces, pues yo pensaba, pues uno llega a su casa del trabajo con estrés, sobre todo aquí en Ciudad de México y área metropolitana, con el tráfico, o sea, como que lo que quieres es llegar a tu casa y como descomprimirte. Sí. Entonces, que esta parte que queda oscura es como una especie de transición entre el mundo exterior y el mundo interior. Y entonces sirve para entrar a este vestíbulo. Este es tu zaguán. Sí. Este vestíbulo que yo creo que es de mis partes favoritas de la casa, porque de nuevo busca crear este espacio como de mucha paz, de mucha como, pues como tendiendo a la introspección. Como por ejemplo, no sé si ubicas que en los templos sintoístas, en la entrada hay como unas fuentes de agua donde la gente se lava las manos de forma ritual. O sea, no es realmente que tengas jabón, ¿no? Pero similar como en las iglesias católicas que luego tienen agua bendita y para que te persines. Ah, claro. Es una especie de lugar aquí como para que te purifiques. Entonces tenemos esta banca para que llegues y te quites los zapatos y tenemos estas repisas de aquí, que la idea es que la gente pueda tener aquí unas pantuflas o ya sus zapatos de interior y puedan dejar ahí sus zapatos y tomar sus pantuflas y ya estar el resto del día cómodos en su casa. Muy interesante también el piso, ¿verdad? Aquí vuelves a cambiar Barro. el material. Sí. ¿Y este barro de dónde es? Este es de un proveedor local, no sé de dónde lo traigan. Este parece de Puebla, ¿no? De Atlisco, esa zona de estos barros más beiges, más Creo que si el proveedor se llama Barros Hidalgo, pero no me hagas mucho caso. barros Hidalgo, buenísimo. Y esto vuelve a ser Quimicolor, Sí, pero este es el color chucum. ¿ok? Aquí la luz tan bonita que tiene, se la das con este desfase en la losa, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a ver si podemos cerrar. Me gusta, fíjense cómo está colocado para que realmente tú ya sentado en esta banquita ya no te pegue ese rayo. Sería distinto la comodidad del confort. Y aquí, si te fijas, no tenemos luz en arquitectura. O sea, no tenemos luces ni en plafón ni arbotantes. La única fuente de iluminación es esta lámpara para que de noche igual cree un ambiente como muy acogedor, casi como de las cabañas. No sé si alguna vez han ido a una cabaña así en el bosque que tienes muy, muy poquitas luces. Ajá. Entonces te crea estos espacios como muy románticos. Sí, sí, sí. Y si ellos quisieran, entonces mis clientes quisieran poner más luz, abajo de esta banca tenemos pasacables y contactos para que ellos pudieran poner en cada extremo de la banca más lámparas de mesa. ¿Y te entendieron esa idea? Sí, sí, sí. ¿No O les sea, tuve preocupó? muy buena fortuna de que me dieron mucha libertad creativa. La verdad, creo que a la esposa de mi cliente hasta le daba algo de vértigo al principio que la casa no tenía ventanas hacia el exterior. Como que ella no se lo terminaba de imaginar. Y ya hasta que empezó no sé, yo creo que me tuvo fe.
o le dio pena decirme que no, no sé, pero al final sí Una le de gustó, dos. sí, al final sí le gustó mucho. O sea, porque toda la casa siento que está muy bien iluminada, a pesar de que podrías pensar que no, viéndola desde afuera. Incluso tenemos, o sea, también otra de las cosas que hicimos fue poner este baño, que es un baño de invitados, y está lejos de toda la zona social, de toda la cocina, entonces, pues queda perfecto para que no haya ahí tema de ruidos incómodos. Interesante. Muy bien posicionado, muy bien vestibulado, también muy bien decorado, ¿no? La elección del material es muy acertada. Ah, ese es travertino, creo. Y en el piso y en los muros, Sí. ¿verdad? Hasta parecía el techo por el color, pero no. No, el techo hasta eso es pasta, pero por la iluminación cálida como que agarra más el color del mármol. Está bonito, me gustó el material de esto. Muy suave. Ah, muy bien, excelente. Y otra vez la estrategia del tragaluz, ¿verdad? De como Y ya estos a mí me encantan. la Estos tragaluces así angostos de muro a muro, siento que son un súper acierto. Me igual y hasta peco de usar los demás, ahí sí ya será consideración de los espectadores, pero es que a mí me encantan. Siento que hacen una luz muy, muy, muy cómoda. Y ahorita porque son como las 12, entonces cae directo el rayo de luz, Ajá, pero en el resto del día es una luz más difusa, porque es la luz del cielo. claro, Entonces hasta se va pintando de diferentes tonos, así de más frío a más cálido a lo largo del día. claro, claro, claro. Ah, esto está muy bien. Y aquí es donde empezamos a vestibular también, pasamos de este vestíbulo a otro vestíbulo. Así es, porque hay una frase que según yo se la escuchaba a Ragán, pero la he buscado y ya no sé en dónde la dijo. Pero que él decía que la arquitectura había que irla descubriendo de poco en poco, así como se desnuda una mujer. Ajá, muy bien, Y, Barragán. y me Sabe gustó cosas, mucho, sí, 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 el señor sabía cosas. Y a mí me gusta mucho eso, que a mí más bien no me gusta cuando abres una puerta de la casa y de inmediato ves toda la casa. Sí, sí, A mí sí. me gusta que haya como un sentido como de narrativa, como que vas descubriendo de poco en poco los espacios y entonces vas generando expectativa, misterio, que justo es la idea de esta celosía. Ujú. De nuevo, tú abres la puerta, te encuentras con este vestíbulo y luego ves esta celosía y alcanzas a ver que hay algo del otro lado, ves algo de este árbol que tenemos en el interior, pero no terminas de entender realmente cómo está distribuida la casa. Mm, Y entonces sí que generas como esta tensión entre saber y no saber, y conforme vas avanzando, pues se va liberando esa tensión, porque ya vas descubriendo los diferentes espacios de la casa. okey, okey, pareciera que está articulada como por un patio interior, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos 2 recámaras de invitados. Podemos empezar con esta. Okey. Nada más que, la casa todavía la están amueblando, entonces hay habitaciones que están muy en desorden, pero se puede ver la arquitectura. No se fijen, jóvenes, qué bonita la madera. ¿Qué tipo de madera es de estas puertas? Esta no me acuerdo. Según yo, es como pino y le pusieron una tinta. Okey. Y la avejentaron como artificialmente, así como con una tabla con clavitos, así le daba golpes para simular estos que fueran así como hoyitos hechos por insectos. Okey, Sí, interesante, me eso dio fue una muy creatividad buena del experiencia. carpintero, no me voy a colgar esa medalla, no es mía. Está bien el carpintero, okey. Y esta Bien. recámara tiene ventilación hacia este patio interior que también ventila la sala que vamos a ver más adelante. ¿Y aquí modificas algo de esta recámara? Pues es que no estaba, es que también luego te muestro los Ajá. croquis de cómo nuestro levantamiento original, no le entiendo, a muchas cosas no le entendíamos, o sea, porque había espacios que su ventilación era hacia otro espacio, Okey. en vez de que ventilas hacia el exterior, Ajá. ¿me explico? Sí, claro. Entonces estaba muy raro. No sé originalmente aquí qué era. Esta losa fue la que te digo que tumbamos. Aquí originalmente la losa llegaba hasta el muro. Ah, ustedes crearon ese patio. Sí, nosotros lo creamos para poder ventilar esta parte y tiene baño completo, esta recámara. De hecho, Okey. las 2 recámaras de aquí de planta baja tienen baño completo. Está bien, súper amplio y muy bien ventilado. No, hombre, esto de romper la losa y crear un jardín lateral, pareciera que así estaba destinado a ser, ¿verdad? Sí, Quedó muy bien. que todos los jardines, ahí voy a echar un comercial, aunque no me pagan, nos ayudaron Aldaba. Salud. Es un despacho de paisajismo, que cobran caro, pero lo bonito de su trabajo es proporcional a lo caro que cobran. Excelente, jóvenes. Sí, sí, sí. Saludos. Pero es que sí se ve muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y planearon bien la vegetación con el sol. Sí, justo
pues ellos vienen y hacen el análisis de acuerdo a qué tanto sol recibe cada área y con base en eso te hacen la propuesta. Ah, eso está buenísimo, ¿eh? Si su paisajista no analiza el sol en los espacios, No, pues llevas la de perder. llevas la de perder, jóvenes. Esta ahorita es como el comedor del personal de servicio, pero está planeado igual como una habitación. Ok. Esta también es nueva, se Eh, anexa. Esto creo que era la cocina originalmente. Ok. Y le agregas el acabado a todo, o sea, los clientes se lo entendieron bien desde el Sí, principio, sí. que no sería pintura. Que también el acabado aquí, si quieres mostrarlo, esta es duela de ingeniería, pero con chapa de madera natural. Ah, excelente. Se ve muy bien. ¿Qué tipo de madera es? Ya no me acuerdo igual. La ya no me acuerdo. Sí. Es muy exótica. Solo en Sí. Naucalpan existe. Qué bonito el acabado. Estas son 30 por largos libres, ¿verdad? Sí. Pero ven qué claro se vuelve, ¿verdad? Este material con el corte. Y que ese nicho, ahí todavía no lo han hecho, pero la idea es que en carpintería haya un mueble aquí embutido que pueda servir tanto como para guardar blancos, Ujú. como para poner la ropa sucia. Ok, Pero de nuevo, como esta ahorita no está fungiendo como recámara, pues me imagino que en un futuro lo habilitarán. ya. Oh, la casa está bastante amplia, ¿verdad? Muy cómoda. Sí, de hecho, una de la idea era que ellos pudieran envejecer aquí, mis clientes, y si en algún momento ya no podían subir escaleras, que pudieran habitar en nada más planta baja. En este nivel, claro. ¿Y cuánto tiempo llevó el proceso de diseño? De diseño nos aventamos, o bueno, es que te iba a decir de todo el ejecutivo. De todo el ejecutivo nos aventamos como 6 meses, yo creo, igual y un Ok, poco más. Eh, y de diseño ha de haber sido como 2 meses, yo creo. ok, Con juntas periódicas, como cada dos semanas los veíamos ok, para ok. mostrarles avance. 6 meses el ejecutivo, está muy bien. Ah, qué bonito este espacio. Aquí es ya donde empezamos a entender un poquito la distribución. O sea, ¿esta escalera ya existía o es nueva? No, había una escalera, pero no era de papelillo como la que está ahorita. Era una escalera con rampa lisa en la parte de abajo, una escalera convencional. Pero nosotros les habíamos dado la idea de, no, pues si lo quieren hacer, pues estaría más padre. O sea, porque la escalera funcionaba. La verdad no había necesidad estructural de tumbarla, pero les mostramos así la escalera de papelillo y inicialmente nos habían dicho que no, pero ya conforme fue caminando la obra, dijeron, no, pues ya, como que dijeron, pues ya, si estamos tumbando, pues ya de una vez hay que tumbar de veras, ¿no? Claro. Entonces ya la tumbaron y la volvieron a hacer. Sí, no sé cómo era la otra, pero definitivamente esta se siente parte del diseño. Es el tipo de inversiones que vale la pena, Sí, ¿verdad? sí, queda muy bonita. Y fue una lata, porque si te fijas, los tirantes quedan embutidos, o sea, perforan la duela y los escalones. ¿Cómo realizan ese detalle? Encomendándote a Dios y con mucho esfuerzo. No, pues es que, por ejemplo, a todos los escalones le tuvimos que hacer un saque para poder meterlos y luego ponerles piezas que taparan esos saques. Ya, Igual con la duela, a la hora de estarla poniendo, los instaladores tenían que hacer los saques, porque esto creo que mi cliente lo vio en Pinterest o algo así. Ya ves que eso casi no se da, que los clientes ven cosas en Pinterest que les pero gustan. mira qué buenas cosas vio. Y porque yo inicialmente la había, precisamente para no tener este problema, yo había propuesto tener una solera en la parte de abajo y que solamente estuviera anclado en los puntos estructurales, digamos, así como en estas esquinas. Ujú. Pero le gustó y dije, bueno, pues órale, va. Ah, quedó muy Y elegante. quedó muy bonita, sí. Entonces quedan coladas. Sí, quedan adentro. O sea, el herrero no la ponen antes del colado, o sea, sino más bien perforan cuando ya está colado, Ok. meten los perfiles y luego ponen. Grout. Sí. Ujú. Mm, Ok, cemento tóxico, sí, sí, sí. No, pues es un muy buen detalle, queda muy fino. Y es un muy buen toque también la madera, ¿verdad? Porque tenemos esta Sí, doble ingeniería en toda la planta. sí. Sí, la idea era que se pudieran poner materiales naturales o al menos con aspecto natural en lo más que se pudiera. Ok, interesante. ¿Y este arbolito qué es? Ya no me acuerdo, mano, me hubiera. Otro, Te digo, no, si me preguntas de plantas, muy pocos, hay unos pocos que sí me acuerdo. Por ejemplo, hay un guayabo que tenemos acá.
Tenemos A ver. otra que le dicen costilla de Adán, unas que tienen unas hojas muy grandes. Claro, Son de claro, las claro. pocas que me acuerdo. A ver, mira, ahorita vamos a ver porque esto está interesante. Tenemos una aplicación, jóvenes, que se llama PlantNet. Vamos a revisar, porque esta hoja parece como de Tal vez no, jaboticabo es otro que tenemos acá. No, no es jaboticabo. parece como, ¿cómo se llama este árbol de hoja muy ancha? Pandurata, pero no. Este se llama Clusia rosea. Clusia, sí, Clusia. sí es Clusia. Muy, muy bonita la Clusia. Okey, excelente. Y aquí seguimos con el juego, ¿verdad?, de las celosías. Sí, tenemos esta otra celosía que, de nuevo, la intención era crear este doble filtro para crear expectativa o misterio sobre lo que había acá. Y pues, podemos seguir por donde gustes. Acá tenemos la cocina. Ah, interesante, ¿verdad? La casa está articulada por este patio y todos los espacios van rodeándolo, pero, esto está bonito, se abre la cocina. Sí. Y aquí, inicialmente en el diseño, teníamos una alacena. Digamos, teníamos un muro aquí, teníamos otro muro que salía aquí y quedaba como de diamante, así en diagonal la alacena. Claro. Pero, y por eso aquí habíamos escondido el panel Sí, eléctrico. recarga. Ujú. Pero a media obra, dijeron, no, pues preferimos que llegue hasta acá la barra. Ajá. Dije, bueno, pues órale, ya cuando yo llegué ya estaba así. Entonces lo que yo les he sugerido es que manden a hacer un cuadro justo de estas dimensiones y que pongan aquí fotos de la familia y que lo puedan poner y quitar ahí cuando sea necesario darle mantenimiento a eso para tapar el centro de carga. Está bien, está bien. Me parece prudente, un buen cuadro y no te vas a dar cuenta jamás. Pero aprovechaste para abrir, la verdad, esto se me hace bien interesante. O sea, cómo la cocina deja de ser un cuarto y se vuelve parte del área social. Sí, 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 es que ella quería poder como estar conviviendo con sus niños cuando ella esté guisando. Entonces, pues sí, se integró como el espacio como se suele hacer de sala, comedor, cocina. Aquí todavía faltan varios muebles, pero la idea es que aquí esté el comedor, que sea uno de 6 personas o hasta de 8 personas podría ser largo, y se pone así para que todos tengan, por ejemplo, vista hacia el jardín, o sea, que nadie quede de espaldas hacia esta vista, que Ujú. tenemos el Valle de México y el primer jardín aquí abajo, que está muy bonito. Ok. Esto es muy agradable. Y luego, a ver, la altura. Cuéntanos un poco la altura, porque aquí se empieza a sentir muy horizontal la casa. Ujú. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? Aquí tenemos 2.70. A ver, voy por mi distanciómetro para no estarte inventando, porque para eso me lo traje. Excelente, fíjense. Yo calcularía 250. Y fíjense cómo se compacta acá. Aquí te das cuenta que se adaptaron a lo que existía. O sea, porque cuando se compactan estas losas así, o es porque el arquitecto es muy arriesgado, ¿verdad? Mira, tenés razón. Aquí tenemos 2.43. Fíjate, menos. Sí, sí, sí. Y ahí en el área de la sala tendremos como un 220 y algo. Sí. Aquí tenemos 2.22. 222, está Y, bueno, ¿eh? y esto fue por necesidad, porque por las instalaciones el cambio de instalaciones que hicimos en la parte de arriba, teníamos que taparlas. Entonces se propuso este plafón de madera para que quedaran ocultas. Ok, ok, ok. No era el nivel original. Sí, sí, sí. O sea, el nivel, digamos que era más arriba. Este plafón todavía es falso plafón, pero no nos daba el nivel si lo dejábamos a este mismo nivel. Pero está muy interesante, ¿no? Se siente muy cómodo, muy acogedor el espacio. Es que como tienes muchas entradas de luz, Exacto. no se siente apretado. De hecho, a mí, luego las dobles alturas en interiores no me gustan tanto porque a mí me gusta sentirme contenido. Sí. Y siento que en una doble altura, luego, a menos que sea en un lugar muy, muy cálido, donde sí lo agradeces porque genera, pues, estas corrientes de agua, Frescor, sí, sí, exactamente, sí. ayuda a la temperatura. Pero si es más bien templado, siento que un espacio un poco más pequeño genera más confort, a mi gusto. Y yo creo que es muy importante lo que comentas de tener fuentes de luz en distintas Sí, posiciones, ¿verdad? O sea, el que allá no haya una esquina en muro
y que tengamos esta vista maravillosa de jardín, contenido con muros y el piso de barro, el color, Ujú. creo que le da mucho equilibrio, ¿no? A este espacio, no te sientes oprimido. Sí, Luego este tienes también les esta gustó un visual montón. también. A todos creo que nos ha gustado mucho este jardincito interior. Ujú. No, qué genial romper esa losa, ¿eh? Ujú. Y tuviste que reestructurar en esta zona, estas columnas son originales. Las tuvimos que abajo se tuvieron que ensanchar las columnas. Estas originalmente eran cuadradas y las hicimos redondas porque nos dimos cuenta que hay un efecto visual. Puedes tener una columna de sección redonda y una de sección cuadrada, que sean así, digamos, de 40 centímetros de ancho. Ujú. La redonda se va a percibir más esbelta que la cuadrada. Por este degradado de luz y sombra, genera, sí, un efecto en el que se ve menos gruesa de lo que en realidad es. Interesante. Y si te fijas, también las aprovechamos para generar como muebles hechos en obra, que aquí tenemos esta como mesa lateral para estos dos sillones. Y acá tenemos esta banquita que sirve como delimitación visual entre la sala y el comedor. Y también la idea es que pueda ser un espacio para poner decoración, para poner fotos de la familia, jarrones, ahí Ujú. lo que ellos vayan escogiendo. Que de hecho van, por ejemplo, han escogido esta maquinita de escribir, unos jarrones. Hace rato hablaba con la esposa de mi cliente, le decía que ahí la llevan muy bien con las cosas que están eligiendo de decoración. Es un buen detalle, ¿verdad? Este tipo de bancas, uno pensaría que deberíamos de dejar todo completamente abierto, pero te Sí. delimitan, pero te dan escala, o sea, y además es como un adorno, ¿verdad? Ujú. Aunque no tenga nada, adorna el espacio, Así ¿verdad? es. Muy interesante. ¿Y la chimenea ya existía? No, igual la hicimos nosotros. Y Okey, es una chimenea de bioetanol. Entonces no tiene tiro, ya. solamente es el nicho de piedra. Ah, ¿y se calienta? Yo no he estado cuando la prenden, pero dicen que sí. Ah, okey, sí cumple su función, pues, Sí. no solamente es estética. Oye, ¿y estas terrazas, estas ya existían? Los balcones, sí existían, nada más en la parte de arriba, ahorita ya veremos cuando subamos, estaba bien raro porque tenían un balcón de más de 100 metros cuadrados, que no sé si no les alcanzó el presupuesto y no terminaron de construir, o si así lo habían propuesto, pero a mí se me hacía un desperdicio. Y entonces lo que hicimos es que ampliamos arriba, originalmente había 2 habitaciones, nosotros le quitamos espacio a ese balcón, dejamos 2 balcones separados, uno que es compartido entre la recámara de los niños y otro que es un balcón privado para la recámara principal. Esta forma, sí ya la tenía, esta también, de hecho, parte de esta forma tan juguetona que tiene la fachada posterior, parte de la geometría de la casa. O sea, yo creo que si yo la hubiera hecho desde cero, igual y no me hubiera aventado a hacer algo tan loco, Okey. tan surrealista como terminó siendo, pero por la geometría original terminó teniendo muchos juegos de volúmenes que sales, que se remeten, de losas que crean aleros para proteger las ventanas de arriba del sol, Ujú. todo esto que ¿Crees que el mismo costo de la construcción nos esté limitando en cuanto a volados, en cuanto a demasiadas losas, como aterrazadas, y hacemos una arquitectura mucho más plana en el sentido de losa sobre losa y se acabó? De repente, cuando tenemos el cliente que nos ujú, permite hacer volados, pero en lo común, yo creo que cada vez vemos menos ese juego volumétrico, ¿no? sí, sí, lamentablemente sí, y es una lástima. También creo que nos limita mucho, por ejemplo, el que las ciudades ya son muy compactas, entonces luego ya no tienes el terreno para poder darte el lujo de poner una terraza enorme. Yo ahorita he estado investigando, eh, métodos de enfriamiento pasivo Ajá. para climas tropicales, porque, tengo potencialmente un proyecto en Tampico, que en Tampico es ciudad de costa, entonces es muy, muy húmedo y hace mucho, mucho calor. Y básicamente los métodos pasivos son tener grandes aleros, grandes alturas, tener ventilación, en la parte de arriba y en la parte de abajo para que el aire caliente suba, Ujú. y tener poca masa térmica, o sea, estructuras ligeras, ¿no? Más que masivas. Y para esto, salvo para lo de los materiales, para todo lo demás necesitas mucho espacio. Entonces es difícil hacer casas así cuando tienes un lote
chiquito en el interior de una ciudad. De acuerdo, de acuerdo. Oye, entonces, menos masa térmica, o sea, muros más delgados. Más Pero, livianos. O sea, por ejemplo, pues si te fijas en los lugares tropicales, la Ajá. arquitectura vernácula es de bambú, es de madera, Ligerísimo. no suele ser de piedra. De piedra son los cimientos, si acaso, pero son materiales que no absorben calor a lo largo del día. Ujú. Entonces, en materiales modernos yo estoy pensando como en el panel Covitec, Ok, por ejemplo, que es, pues sí, es una construcción muy ligera y además muy aislante. ya, tiene sentido. Y ya empecé a entender lo de tu fachada surrealista. Sí, Oye, sí, está sí. muy bonito todo el juego que tiene, ¿eh? Muchas gracias. Este es el jaboticabo que te decía, para que no digan que no me sé ninguna planta. Eso es todo, Jabo. Muy bien. Ah, está muy interesante, ¿no? Me encanta esta ventana. Vamos a verla desde Abocinada. adentro. Ajá. También esta, mira, la del estudio, ya la veremos desde abajo, pero también está bocinada. Es que te da mucha profundidad, te controla el sol. Ujú, Pues es un espacio, la verdad, riquísimo, jóvenes. Y de este lado, aprovechas aquí para un estudio. exacto. Es un estudio, la idea es que este fuera para los niños, eh, y abajo tiene una oficina, eh, especialmente hecha para mi cliente, nada más que parece que ahorita a mi cliente le gustó aquí y se la quedó. Y la idea es que este sea como un diván, Ok. que ellos manden, todavía a hacer un cojín o una colchoneta con una tela como tipo lino para poderte acostar aquí a leer, por ejemplo. Yo me lo imagino muy romántico, de nuevo, con la vista de la ciudad. Excelente. Y buena elección de ventana, ¿verdad? Generando una cruz. Sí. Muy práctica. No, está muy bien. ¿Qué dimensiones tendrá esto? ¿Como 220 de ancho? Ahorita vemos. El estudio. Tenemos 236 y de fondo 354. Excelente. Pues con todo y el plafón de madera, se siente muy bien. La luz es el aliado en este espacio, jóvenes. Excelente. Y si quieres, bueno, nada más te explico estos 3 nichos Ajá. también, porque a mí me gusta mucho la idea de cómo integramos el como el legado de arquitectura prehispánica a la arquitectura contemporánea, que siento que no es cosa fácil, porque ya a la gente si le haces una pirámide literalmente, pues te van a decir: "No, pues, ¿de qué se trata?", ¿no? Pero estos 3 nichos, así que se ven como masivos, están inspirados en el santuario que hay en la parte de arriba de las pirámides mayas, Ajá. porque ya ves que la pirámide no es habitable. Sí. Y en la parte de arriba tienes estos, como normalmente son 3 o 5 portales para entrar al santuario y que se ven con unos muros muy, muy gruesos. Sí, sí, sí. Entonces era la idea replicar ese detalle de las pirámides. Por eso por eso los resaques, ¿verdad? Hacia adentro de la Sí, recámara. y que son closets. Ahí, o sea, esto termina siendo el closet de esa recámara. Muy, muy interesante. Y además te da privacidad, ¿verdad? Porque estos Sí, patios, justo. el tema es ese, ¿verdad? El tema es, eso es una recámara, Sí. ¿verdad? Entonces la idea es que no se viera desde Ajá. aquí, a menos, digo, si te metes al patio, pues ya ves, pero desde aquí, si Ah, hay fiesta o algo, nadie te ve. exacto. O sea, para eso funciona perfecto el vano. Y luego la textura que te da la celosía con la luz y la sombra. Que eso es el patio de tendido. Entonces la idea de la celosía es, de nuevo, o sea, que pueda entrar el aire. Ujú. A ver, si quieres, ahí está. Entra el aire, pero no pasa a la vista. Excelente. Y también adorna mucho. Tienes ese juego de luces y sombras. Es muy agradable. Y si te fijas, entra riquísimo el aire. Sí, no, está Así, muy bien. cuando hace calor, así abre, como es ventilación cruzada, Ajá. luego refresca. Qué bonita la elección de las piedras, jóvenes. Del Del barro, piso de barro. sí, Está genial. con un sellador mate, Buenísimo. porque el brilloso no me gusta tanto. Sí, nos queda muy bien así. Muy bien. Excelente planta de acceso. Y tenemos recámara, ¿verdad? Para Ujú, futuro que las personas, los propietarios no tengan que subir y bajar escaleras. así es. Muy Tenemos mucho interesante. mueble, si te fijas, mucho mueble así como hecho en obra. Así como que no nada más los closets, sino como este tipo, que aquí la idea era que fuera como un, digamos, como un santuario para la familia, porque puede sonar así muy, muy místico, pero mi intención era que cada que ellos pudieran bajar, que tuvieran aquí igual como fotos
Sí, de sus momentos especiales, Ujú. de cada uno de ellos y como poderte recordar de, pues, para qué estás yéndote a trabajar, ¿no? ¿Para qué estás estudiando? Que a final de cuentas, pues, lo más importante es la gente que es cercana a tu vida. Exacto. La familia es lo más importante, jóvenes. Y, pues, ¿por dónde quieres seguir? ¿Podemos ir a las recámaras o podemos ir a Nos vamos a las recámaras. Sale. Sean de los buenos. Madera, esta madera sí es de encino, ¿verdad? Sí, con Y tinta. y pequeños detalles, ¿verdad? Me gusta aquí cómo decides Ujú. cerrar y solamente abrir este hueco, como si estuviéramos en una posada, ¿no? Del centro. Sí, era para que no quedara tan oscuro este pasillo. Ajá. Precisamente lo abrimos para que pudiera recibir algo de la luz natural de este gran tragaluz que tenemos, porque si no iba a quedar ya muy tenebroso. Oye, aquí rompiste losa también. No, este ventanal ya estaba, perdón, este tragaluz. ¿Ah, Lo sí? que nosotros hicimos fue, pues, poner la estructura nueva y ¿Cómo todo lo en cristal. sostenían? Estaba abierto, no, originalmente no sé, estaba a la intemperie cuando nosotros llegamos. Ah, o sea, ¿cómo? ¿Era un patio? ¿La casa Cuando era un cuando patio? estaba habitada, no sé cómo estaba. Yo cuando llegué la primera vez, ya estaban demoliendo closets, Ah, okey, aluminio, ya lo puertas, habían entonces ya lo retirado. habían quitado. Entonces, yo nunca vi el domo original. Okey, entiendo. Pero está bonito, ¿no? Te hace sentir como en una hacienda, Sí. en un patio central. Sí, de hecho, que también es como la idea de este tipo de nudos, que les paso el dato, se llama nudo azteca, porque quería que tuviera así algún un toque de arquitectura tradicional mexicana, pero tampoco caer en ponerle ubicas que hay unos nudos que son como más tradicionales, como más curvitos, Sí. y estos justamente van más con la volumetría y con la estética de la casa, que es muy ortogonal, Ujú. por eso me gustaron. Funcionan muy bien. Y se ve limpio. Ujú. Se sigue viendo muy limpio. Entonces, podemos ver ahorita aquí este es el baño compartido de los 2 niños. Qué qué creativo el maestro Sí. carpintero, ¿verdad? Con sus hoyitos. El maestro Miguel. Maestro Miguel, mira qué bien distribuiste aquí. Se arrebatamos el muro y giramos y tenemos lavamanos con otra vez un buen tragaluz. Así es. Está buenísimo. Y acá tenemos el WC y la regadera. Qué interesante la Que distribución, ¿eh? que los 2 baños aquí de planta alta ventilan hacia un patio interior privado del baño. Está genial. Estos remates con los ventanales y las plantas están brutales. Este pedacito de losa también lo abrimos nosotros. Inicialmente la losa, porque te digo que acá arriba está el tinaco, Ujú. inicialmente remataba hasta allá. Claro. Y nosotros abrimos para crear este patio de ventilación. Está genial, ¿eh? ¿Cuánto mide de ancho? ¿El patio o qué parte en particular? El patio. Ahorita te digo. Será como 1 metro. Ah, a ver, Sí, lado corto, sí, es como 1.20. 1.20. Sus nichitos. Miren qué bonito el detalle este. 1.10. Ujú. Pequeño sardinero. Funciona muy bien. Jamás se va a salir el agua. Sí. 1.10. Está perfecto. Qué buen gusto, ¿verdad? El de elegir este material para todo. Para todo, jóvenes. Sí, a mí no me gusta meter como muchísimos tipos de acabados. Siento que tener una paleta un poquito más reducida de unos 5 acabados Ujú. para toda la casa es más que suficiente, Muy bien. para que no parezca muestrario. Bonito el detalle de cómo haces el cerramiento. Quizá adaptándote ya a los cerramientos originales de la Sí, casa, ¿verdad? Puede ser, pero cuida muy bien esta escala también de los espacios. y ese banquito es para poner ropa sucia, por ejemplo. Ah, okey, tiene una tapa. Igual hecho en carpintería, sí, se abre. Buenísimo. ¿Y este mármol de dónde lo traen? Ese es de Veracruz. Es Veracruz, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, cuando lo tienen al corte, ¿verdad? Por el otro lado de la veta, se ve más claro. ¿Y cómo les fue con todo el tema estructural, no? La estructura de la casa original, el ingeniero les dice qué recuperar, dónde reforzar, se Ujú. refuerza la cimentación, ¿cómo? La cimentación no, nada más ahorita que vayamos al sótano, hay un par de columnas que sí se ensancharon bastante. Okey, Y eso fue estructuralmente, así como de refuerzo, eso fue lo único que se hizo. Ah, también, por ejemplo, este pasillo no existía. Nosotros lo hicimos, tiene por dentro estructura de acero, pero está oculta, okey. porque aquí entrabas a una recámara
Te digo, ya no estaba muy rara la distribución. Entrabas por aquí a una recámara y luego por allá entrabas a otra. Entonces, para poder nosotros hacer que esta recámara originalmente era puro balcón, esta recámara que queda en medio, y nosotros ahí quitamos todo ese balcón para hacer otra recámara, hicimos este pasillo para poder tener acceso. Entiendo. No, se hizo muy bien. Y por eso tenemos ese cambio de nivel. Ah, ya para llegar a la losa original. Sí, que Pero igual acá esta lo losa, ¿por qué tenemos. quedó al mismo nivel? Porque acá, para no partir esa habitación, si te fijas dónde tenemos el cambio de nivel aquí, ese es el cambio de nivel Ah, por eso necesario, quedó. digamos. Okey, A partir de esta habitación se terminaba ahí, y ya de ahí hacia el barandal era todo balcón. Entonces, para no partir en un lugar raro aquella habitación, nosotros recorrimos el escalón hacia afuera. okey. Ya, ya, ya. Entonces, Ujú. esta losa es nueva, No, esta la de afuera. y esta, más bien. Esto era balcón y esta es la que nosotros colamos. Esta losa sí estaba. Okey. Pero a ver, ya no entendí entonces, ¿por qué el cambio de nivel Porque sí estaba así bien raro, estaba? sí, tenía cuando lo El balcón lo normalmente es tenía al más revés, arriba. ¿no? Ajá, Sí, normalmente es al revés, que tu balcón está más abajo, claro. pero tenías este cambio de nivel. Okey. Y entonces, para no subir todo esto, pues, nada más hicimos esta parte, y la idea es que aquí haya como un escritorio o un tocador, y nos queda esta área perfecto para la cama y el closet. Interesante. ¿Te adaptas a las dimensiones de la recámara original? Ujú. Bueno, aunque tú me dices que no existía ese pasillo, entonces, ¿a esta recámara cómo Entrabas por acá, entrabas? te digo, entrabas por acá, creo que no estaba ese baño. Ajá, Entonces entrabas por acá y la recámara era desde el baño, o sea, desde la regadera hacia acá. ya, 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 Y ya, yo creo que tenía un bañito, pero muchísimo más pequeño. claro. Ahora ese baño le funciona a 2 recámaras. Sí, a esta y a la que vamos a ver ahorita después. Ya. Pues interesante, ¿eh? Cómo te adaptas y funciona bien. Es como un pequeño detalle ahí juguetón de la Ujú. habitación. Y de hecho por aquí podemos pasar a la otra recámara y podemos ver los balcones. Que a las 2 recámaras, tanto a esta como bueno, de hecho las 2 porque esta también tiene una bocina, que la idea es proteger las ventanas del sol de verano. Ya, porque aquí Este tenemos un poco de sur, ¿verdad? sí, Sureste, me decías. ujú. Entonces, para eso este alero se calculó pensando en eso. Okey. Y el peso de este alero, ¿hacia dónde mandas las cargas? O sea, ¿agregas alguna nueva columna? Creo que lo hicimos, no me acuerdo con qué, creo con un sistema ligero. O sea, ha de estar, cargado en ese muro y en seguramente. Porque, te Okey, digo, esta habitación como era puro balcón, toda esta se hizo. okey, Toda esta okey. losa sí es nueva. Fíjense qué bueno, es un alerito como de 1 metro, ¿verdad? Un poco más, Ujú. y te absorbe todo el sol, todo el rayo directo. Ah, muy interesante. Y además se ve muy bien ejecutado, ¿eh? Estoy viendo todos los detalles, sus registros, sus rejillas, sus pendientes, ¿no? Cómo le dieron la vuelta bien a los pisos de barro, o sea, muy bien ejecutado. Los albañiles, felicidades. El Ojalá que estuvieran maestro Juan viendo Hernández, el video. es Juan un tiro, Hernández. sí, 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 un saludo al maestro Juan Hernández. Maestro Juan, pásenos su Sí, teléfono para ponerlo aquí en el video, porque maestros como usted no hay tantos. de verdad que sí, un tiro ese maestro, bien listo. Y, por ejemplo, esta curva de este balcón igual es siguiendo la geometría del balcón original. ¿Ok? Yo creo que si yo lo hubiera hecho, igual ya me hubiera dado miedo hacer esa curva, ¿no? Sí, Yo sí, me sí. hubiera hecho con algo más ortogonal. Esta gente era muy libre, pues, o sea, los arquitectos antes no tenían tantos prejuicios. Entonces, sí, esta es la otra habitación secundaria. Ah, la que tiene el legendario abocinado, Así es. pero vean qué bien funciona el abocinado, Ujú. ¿verdad? Regulación de luz total. No tiene la cortina, tiene muy buena claridad, pero no tiene rayo directo. Y esta dimensión de la recámara ya es la original, Sí, no, porque allá ya era, digamos, este límite era donde empezaba la otra recámara, la recámara principal. ¿ok? Y nos dio, o sea, curiosamente, el espacio para que las 3 recámaras tienen más o menos los mismos metros cuadrados. ¿Ok? Contando closet, tienen alrededor de 20 metros cuadrados. Nada más la principal es, digamos, el área de la cama y de los burós y demás es un poco más chica, pero tiene un closet separado, vestidor, que ya veremos que es muchísimo más amplio. Ya.
Y aquí nos pidieron que el closet estuviera así como está, así como a la entrada, porque nos dijeron que a su hijo le gustaba tener un lugar donde él tuviera su ropa y que ahí se pudiera sentar frente a su ropa para vestirse separado de su habitación. Y Excelente. dijimos, Muy órale, buen ordenado. no se diga más. Pero qué buena distribución, ¿eh? Qué buena distribución. 2 líneas. Ah, bueno, solamente es una L Inicialmente remataba en puerta. hasta acá, pero luego, como es un niño todavía de primaria, Ajá, dijeron, no, pues que queremos estar más cerca de él por si, no sé, por si sueña feo o lo que tú quieras. ajá. Entonces se agregó esta puerta que da a la recámara principal. Ah, claro, o sea, no es el baño. No, no, no. Okey. Ah, pues está muy bien. Ujú. Ah, les puede caer de sorpresa ahí. Excelente. Qué buen tragaluz. Estoy viendo que tus ventanas tienen doble vidrio, tienen algún Aquí en tipo de planta alta, sí, son de tecnología. línea europea. No, ahorita no me acuerdo de la marca, pero es a prueba de sonido, precisamente. Okey, En planta baja y en sótanos no son de cristal sencillo, pero aquí arriba sí, para tanto para aislar calor y para aislar sonido. okey. Sí, porque estos tragaluces están grandes, ¿verdad? Tanto Sí. este como el del distribuidor. Ujú. Sí debe de tener una buena tecnología este vidrio para que no se sienta muy cálido este espacio. Está muy grande. Y si no, creo que sería un gran detalle después, pues, este tipo de elementos, ¿no? Como si fuera una celosía, tipo de jaula de madera, que Ujú. filtre la luz, También podría ser. ¿verdad? Se vería increíble y completaría muy bien el espacio. Y esta es la recámara principal. Como dices, ¿verdad? La casa tiene sus momentos de mucha luz Sí. y momentos de una luz tenue. Sí, pues es que siento que en una habitación no necesitas tener muchisísima luz. O sea, es más bien tener luz en puntos, por ejemplo, junto a la cama, que es donde quieres leer normalmente, o igual y en un tocador, pero no necesitas que esté muy, muy iluminada, porque más bien lo que quieres aquí es descansar, porque es bien incómodo. No sé si alguna vez has dormido en alguna cama que tiene orientación oriente y que la ventana está junto a la cama, entonces que el sol de la mañana te da, Te ajá, levanta. te levanta y luego si quieres echar la hueva, pues no se puede. Que no, te dice el sol. Sí, sí, sí. Excelente. Ah, pues muy cómoda. Y es una recámara de lado corto, ¿qué tendrá? ¿4 metros? Ahorita vemos. Quizás hasta un poco menos por el tamaño de la cama. 354. Fíjense, o sea, ya el 350 no tienes problema. El Y 350 de lado corto funciona bien. y de largo, 340. Perdón, 540. 540, sí, no tienes ningún problema. Interesante el diseño de los ventanales. ¿Esto los haces tú o ya Sí, no, estos los hicimos. Casi todas las ventanas, si no ustedes es que todas, las sí, cambiaron? las cambiamos. Muy bien. Sí, este balconcito, es que está genial que todas sus recámaras tienen estos balcones amortiguadores de calor. Sí, me imagino que después de esta experiencia todavía te interesaste más en lograr estas temperaturas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Interiores. Y además genera privacidad para este balcón. Lo que yo les dije, si algún día quieren estar así ellos aquí echando novio, pues Ajá. no te ven tus hijos. Eso es muy Sí, importante, ¿eh? Darle a la pareja intimidad, aunque sea dentro de una casa pequeña, un departamento. O sea, que siempre el diseñador esté considerando no solamente la función, sino claro. también, ¿verdad? Ya Sí, la dinámica del día a día de exacto. las personas. Sí. O sea, son muchas cuestiones que un buen diseñador considera, ¿verdad? O sea, consideraste aquí el sol, consideraste las dimensiones del espacio, consideraste la estética de, vamos a decir otra vez, de Barragán, eh, De de Bofill, Ricardo Bofill, de lo lo prehispánico. prehispánico, el buen paisajismo. O sea, consideras muchas Mm, cosas, ¿no? La vivencia de la familia. Eso hace un buen arquitecto. es que yo siento que muchas veces los arquitectos pecamos en tema de ego, de querer inventar el hilo negro, Sí. de que queremos de no decir, yo es que esto yo lo inventé. Y hay muchísimas cosas, siento que sí es muy egocéntrico, porque hay miles y miles de cosas que ya están hechas y que funcionan excelente. Entonces, más bien tú empaparte de la obra de los demás y poder poner eso a servicio de tus clientes. O sea, puedes como crear tu propia cosa usando lo de los demás, pero no tienes que empezar desde cero. Pues es como si quisieras inventar ingredientes para cocinar. Sí, sí, sí. O querer volver a inventar las fórmulas matemáticas, por decir algo, ¿no? Se utiliza, como Newton decía, que yo llegué tan lejos porque estaba parado sobre hombros de gigantes. Exacto. Yo creo que lo dices muy bien.
Sí, y los ingredientes ya existen. Combínalos, ¿verdad? Haz tu propia receta. Ujú. Está muy bien. Y este es el baño principal, que, como les decía, tiene un closet muy, muy generoso. Y es bonito el diseño, ¿eh? Todo el diseño de la carpintería, en este caso sin puertas, pero muy bien ordenado. Los cajones, o sea, que el cajón interrumpa un poco, ¿verdad? El área de los cortos y los largos. Ujú. Hablando del diseño del mueble, le Hasta da. por tema práctico siento porque hay prendas que igual tu truza dominguera que ya tiene un balazo, igual y no quieres que se vea, Ujú. pero todo lo demás, tus sacos, algo así, pues eso sí que queda a la vista y otras cosas como calcetines o lo demás, pues ya queda escondido. Sí, sí, sí. Arriba las truzas domingueras, jóvenes. Muy bien. No, pues me gusta hasta el detalle de que no toque el, el guardamaletas, ¿no? El Ujú, maletero. O sea, tienes maletero, pero le sigues regalando un espacio libre allí a la parte alta, ujú. como un detalle, ¿no? Que le da amplitud. Y aquí la idea es que la señora pueda poner su tocador. Ok, Todavía no compran el mueble, pero para eso está esta celosía también, para generar privacidad, pero que pueda ventilar. excelente. Fíjate, o sea, hasta creo que está muy bien el pequeño espacio que le dejas, como para meter la mano, Sí. ¿no? Limpiar el vidrio, que sea doble corredizo, te funciona bien. Y otra vez el tragaluz, Ujú. jóvenes. Pongan atención. Oye, y veo que cambias la textura, ¿verdad? La loza de repente es un poquito más áspera que los muros. Pues eso es más bien de las como se puso en diferentes etapas la pasta, y Ajá. había veces en las que se ponía más exigente mi cliente, así de: "No, es que aquí sí lo quiero más liso". Y también, ¿sabes qué afecta mucho? La luz. Hay veces que puedes tener, eh, un mismo muro, pero si en una parte está en sombra y en otra parte está en luz, parece como si lo hubieran echado 2 pasteros diferentes. Ok, Entonces, también eso nos cambia la percepción. interesante. También me acabo de fijar en la textura del piso. No está retapado, ¿verdad? No, se dejó el poro abierto. El poro. Pero sí está, pero no es mate mate, o sea, tiene un ligero pulido, ¿verdad? El piso. Pues es como semimate. Ajá. Yo no lle pero hasta yo diría un poquito más abajo, porque no es semipulido ni siquiera, pero sí tiene sí, semimate, yo creo que es el término, más adecuado. Enciendan el 4K, jóvenes, para que lo puedan percibir. ¿Y cómo te va con el polvo, verdad? Porque algunas veces los clientes tienen la preocupación de que acumule polvo, ¿no? En las oquedades. Pues no, fíjate que ellos son muy, muy limpios, de que sí les gusta, tienen personal de servicio casi diario, o si no es que diario, y no han batallado. ¿No han tenido problemas en ese aspecto? No, Excelente. Pues hay que saber barrer, jóvenes. Ustedes creen que nomás es así, darle por encimita y no. y pues igual acá Una buena tenemos barrida toma. de nuevo la regadera con su pequeño patio. Que con esto te das cuenta que por ejemplo, en el reglamento para patios interiores, Ah, te tú sí e viste la e película. o sea, te hace te pide cosas que yo me he dado cuenta en la práctica que están sobradas. Sí. Porque este patio está bien pequeño y no necesitas más. Ventila perfectamente el espacio. Sí, pero bueno, aquí estamos hablando de un baño, Ujú. ¿verdad? En una recámara, pues te piden Bueno, sí. dimensiones más Sí, grandes. sí, sí. Que también digo, yo también estoy de acuerdo con ese comentario, porque en casas pequeñitas, de terrenos de 4 por 10 y 12, así, Ujú. pues no te alcanza a meter un patio de 250 por 280, ¿verdad? Si la familia tiene Sí. 4 hijos. Pues como una casa de Lucio Muniain, Ajá. una que creo que no la terminó construyendo, pero que está súper, súper angostita. No sé si ubicas que está como escalonado Sí, el sí, terreno. sí. Ahí creo que aplicó eso. Unos patios Sí, delgaditos. ¿Aquí cuánto tiene de ancho ese patio? aquí es similar, es como 1.10, 1.20. Exacto. Y fíjense, me gusta mucho el detalle de cómo resuelve el ventanal. 1.10, Ventanal 1.11. corredizo, le dejas un sardinel, te quitas de problemas del agua, le Sí. das la vuelta con el mármol, atrás tienes ese piso de barro muy, muy, muy bonito, ¿sabes? Es un color súper, súper cálido y no es pesado. Y otro detalle, si quieres asomarte aquí, es que en los 2 baños la iluminación la dejamos, si quieres, De déjame ver rebote. exactamente, queda por acá para que no te deslumbre, sino nada más igual, como no necesitas ver muchísimo, no necesitas que sí luces de estadio aquí, Ajá. nada más te queda la iluminación difusa. Ok, ok. A ver, ahorita aprovechando eso, me acordé de un buen amigo. Déjame le regreso el favor, porque el otro día es un comentarista de deportes
y me mandó saludos. Entonces déjame, le mando saludos a él. A ver si estás viendo este video, compadre. Saludos a Agustín Barragán, el gurú de los deportes, de tu buen amigo Abraham. Gracias por estar viendo los videos, amigazo. Cuídate mucho. Tenemos pendiente ahí esa charla con el gigante Carlos Hermosillo y el buen Tuca Ferretti. Muy bien. Claro, o sea, el tener un remate de patio en cualquier lado es ganadorosísimo, ¿verdad? Mm. O sea, ven qué belleza, jóvenes, qué belleza. Y en cabina, y luego qué bonito este detalle, porque o sea, esto hay mil formas de resolverlo. Tú aquí lo resuelves como si fuera un cuarto, ¿verdad? O sea, en vez de hacer vidrios y vidrios para todo, Ujú. tú le haces muro con una ventana, puerta de vidrio y una puerta para el sanitario. Sí. Está muy bien. Sí, esto como tenemos el baño abierto por privacidad, pues esto estaría pésimo que fuera una puerta de cristal templado. Pues sí. O sea, obviamente te da luz y es como la forma fácil de resolverlo. ¿Cuánto le das de profundidad a ese baño para que esa puerta te abra bien y no me peguen las rodillas? Pues es que esta abre hacia afuera. Porque yo estoy luego leyendo mi revista vaquera y Esta de nuevo no. por privacidad abre hacia afuera para que si hay alguien aquí, es que a mí no me gusta que me vean cuando yo salgo del baño. Yo estoy en mi departamento, allá en Ajá. Guadalajara, lo remodelé y la puerta del baño de visitas, o sea, hay espacio para que abra hacia adentro, pero yo le hice que abriera hacia afuera para que, digamos que el baño da a un pasillo y ese pasillo da al área social. Sí, Entonces la puerta abre de tal manera que bloquea la vista desde el área social hacia el baño. ¿Me explico? sí, cómo no. Entonces algo similar aquí. Está muy bien. Está muy bien. Me gusta. Me gusta. Saludos, René. Buen tragaluz. Fíjense qué bonito el tragaluz. Es que ustedes no están poniendo atención, jóvenes. Fíjense cómo el tragaluz está alineado con el muro, ¿verdad? Y con el lavamanos. Sí. ¿Es correcto, Ujú. doctor? Sí, estás correcto. Ya soy doctor también, qué bárbaro. Sí, cómo no. Saludos al doctor García. Él quizá no está viendo el video, pero bueno, ponga atención, doctor. Muy bien, muy bien. Pues qué buena casa. Y todavía nos falta el sótano. Y este es el cuarto de lavado. Cuarto de lavado, no, pues hasta casi la talavera, ¿verdad? Sí, este es de hecho, este yo lo quería poner en el backsplash de la cocina originalmente, Ah, bueno, pero a la mera hora dijeron: "No, mejor, la piedra". Entonces, devolvimos la mayoría de las cajas de es de porcelanosa. Ah, pues casi nada. Sí, sí, sí. Saludos a Porcelanosa. Sí, sí, sí. Qué buena marca, ¿ah? Sí, sí está bonita, pero igual está de Dilo, cara a dilo, sí, está de cara a dilo. lo que está de Son muy bonita. caros, jóvenes. Ya pónganse guapos con México. Sí, Exactamente. no somos España. Tenemos menos dinero. Y hasta también tiene su jardincito, este es el patio de tendido, Ok, y hasta tiene plantas el patio de tendido. excelente. Qué bonito patio. Y una escalera marina para poder subir a la azotea, que sí, podemos subir si quieres, pero ahí son puras instalaciones. Muy práctico. No, creo que estamos bien. Pero este patio todo lo hiciste. O sea, hiciste el patio del fondo Sí. y también rompiste la losa de acá arriba. Sí, esta losa la tumbamos. Sí, no, pues claro. Qué bonito es tumbar, ¿va? Sí. Sí, es como que quítale, 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 quítale. Es que yo creo que antes, o sea, tenían cosas muy buenas los arquitectos, como esa libertad de la que hablamos, pero también se atascaban, ¿verdad? O sea, era llenar, 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 llenar. Se volvía eso un churrigueresco Sí, sí, sí. de intenciones. Entonces, cada generación aporta algo bueno y luego se equivoca en otra cosa. Sí. Sí. Pero tú aquí estás haciendo una buena amalgama del pasado, el presente y el futuro. Muy bien. Excelente, jóvenes. Sigamos. Sótano 2. Saludamos al, ¿cómo le dijimos? Melia, Malia, Al Camelia, la Tejana, Cludia, ¿verdad? Cludia, Cludia, Claudia. Está muy bien, Claudia. Muy bien. Saludos a Claudia. Señora Claudia, usted está viendo este video, ya le tocó saludo. Muy bien. Y estas son las columnas que te decía que ensanchamos. Ok, 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 ok. Y la idea es que esta sea un área social para eventos, que puedan poner aquí, de estas mesas, que se rentan,
grandes, plegables, redondas, Ajá. y tiene esta cocinetita. Ahí que tiene un enfriador de vinos y una tarja. Lo adaptaste bien. ¿Cubierta de cuarzo? Es No, cuarcita. cuarcita. Ya vimos en el video en Troy Stone, jóvenes, en un techo para pecas, que la cuarcita está arriba, ¿verdad? Sí, En del granito. Es cuanto lo al más. granito y Sí. al cuarzo. Es lo La más. placa de esta costó, si no me equivoco, 200,000 pesos. como 40. Bueno, La placa. es una ganga, jóvenes. Muy bien. Y aquí creo que es de los únicos puntos donde he visto de la casa, no sé si en la cocina no me fijé, que tienes melamina, ¿verdad? Casi En la toda cocina carpintería también tiene. es laminado plástico. Eso fue por tema de durabilidad. Ok. Porque creo que cuando tienes una cocina, porque luego hay cocinas que son de adorno, sinceramente, ¿no? O sea, que es más social, que no va a ser de realmente de uso rudo, pero cuando es una cocina que realmente se va a utilizar, Sí. yo siento que vale la pena poner laminado plástico. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es muy interesante, ¿verdad? Porque todo tiene otra vez su pro y su contra. Hay Ujú. un laminado que te puede durar décadas y hay una madera que se te puede mojar, humedecer y pudrir. Y se raya y también sí requiere más mantenimiento. Y la verdad es que ahorita, por ejemplo, seguramente ya lo conoces, pero que está sincronizada la beta con la textura. O sea, que no está liso, Ah, claro. sino que simulan la textura del poro de la madera. Ujú. Entonces ya, pues da el gatazo. Sí, sí, se ve muy bien. Y aquí decides ponerle el barro Ujú. que le da un carácter como si estuviéramos en un patio. Yo, de hecho, originalmente quería poner barro en toda la casa, pero No te ellos cabe. fueron los que dijeron, no, es que yo quiero, me Madera. gusta cómo se siente andar descalzo en madera. Es que está Entonces ya riquísimo. pusimos madera en la parte de arriba. ¿Y cómo les va con el agua? Porque pues es madera, o sea, esa sí puede Sí, presentar esa la humedad. tienes que trapear, o sea, pero no con cubetazo. O sea, es No. como con trapeador húmedo. Ok, ok, ok. De acuerdo. Hay unas tecnologías para el que quiera realmente tener madera y poder echarle el cubetazo. Ujú. Sí hay maderas especiales para eso. Yo alguna vez estuve por allá en la zona de Navarra, en España, y hay unas empresas buenísimas que tienen el patente, ¿no? De madera, Ujú. y te resiste abajo del agua. ¿Y está tratada Es- o es de un tipo de madera especial? No, 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 está tratada. Ah, ok. Tiene sus químicos que la protegen al 100%. Entonces sí se puede, solamente que obviamente la inversión es Sí, claro. mayor, ¿no? Pues esto está muy interesante y aquí baja la piedra, ya vi. Ah, sí. Claro, porque aquí tenemos el acceso. A ver, vamos entendiendo desde el eso. Es que de nuevo, por ejemplo, este acceso ya existía y esta parte de piedra ya existía también, este muro. Ah, Esta es una piedra, o sea, nosotros la piedra que pusimos era buscando que se pareciera lo más posible a esta. ok. Esta es la original. Sí, este sí era un muro de contención original y lo que sí hicimos fue limpiar la junta porque estaban muy feas y perfilar un poco estos castillos. Está muy bien, Diego. Está muy bien. Oye, y a ver, cambiaron todo el drenaje, Sí, todo. sí, Línea eléctrica, también. toda. Ok. Se puso Hidráulica, CCTV, hidráulica, gas, todo. todas las Todas las instalaciones se instalaciones. tuvieron que cambiar. Excelente. Y escalera está muy bien porque si tienes precisamente una fiesta, la gente no tiene que entrar a la casa. O sea, puede entrar por acá por el garage, bajan por esta escalerita y entran directo al área de la fiesta acá abajo. Yo digo que hay que empezar a hacer casas enterradas, jóvenes. Se vienen unas décadas de calor Sí. terrible. Y ustedes no pueden prender el botón de temperatura en YouTube todavía. Tengo rato diciéndole a Larry Page, o no sé si todavía es el dueño, que le ponga, porque se siente se siente frío. Sí. O sea, Es que aquí además por el túnel como que ajá, refresca, corre el aire. se siente frío. Entonces, si nos enterramos, podemos regular Sí. la temperatura increíblemente bien. Y yo creo que ya tenemos pues prácticamente la tecnología para hacerlo. Necesitamos quizá un terreno un poquito más grande para hacer patios, ¿verdad? Un patio lo suficientemente ancho para que entre luz natural. Pero tenemos tecnología como estos Solatub, ¿verdad? Que pueden bajar la Ándale, sí. luz muy bien. Entonces yo creo que ya deberíamos de empezar con al menos algunas tipologías. ¿Te imaginas algún desarrollador loco, muy atrevido que diga, voy a hacer un desarrollo de 7 casas, ¿verdad? Por si no se la vende, que se las regala a sus hijos, Ándale. eh, enterradas Hasta podrías así o como, eso semienterradas. es lo que te iba a decir, como medio nivel. Sí, Y ya ese medio nivel, por el frío del subsuelo, sí, te refresca las exacto, habitaciones o la cocina, donde sea que esté. claro.
Medio nivel arriba, medio nivel abajo. Sí. Y si ya quieres 3 niveles, 2 abajo y 1 arriba. Pero creo que esa es la intención. ¿Y esa puerta es de cuarto de servicio? Esta no, esta es de el mismo sótano, esta área social, que aquí lo que querían era tener un área como de juegos, que de nuevo todavía faltan muebles, pero aquí pusimos una sala de TV, precisamente porque como queda más oscuro, entonces para que no veas los reflejos, digamos, de ventanas en la Oye, yo tele. quiero esa silla, ¿eh? Ah, sí, esa me la mostraron en una silla de masaje. Está buena. ¿Y aquí qué había? Aquí era, o sea, era ¿para qué se usaba? No sé, pero era un espacio así abierto también. Okey. A ver, joven, le voy a dar publicidad a estos amigos de Imperium Equinox Smart Bamboo. Se ve que de aquí no te sacan en unas 3 horas mínimo. Ujú. Está buena. Excelente. Aparte tiene un diseño como de Neon Genesis Evangelion, ¿verdad? Ándale, Así. como del futuro. Está buenazo. Sí, sí. Okey. Bueno, pues lo aprovechaste lo mejor posible, ¿verdad? Le diste una entrada de luz que no sé si Ujú. existía, ¿verdad? Pero ahí tienes luz natural. Ese ya ni me acuerdo yo si existía o no. El área te queda muy, muy cómoda. Pues sí, si tuvieras un hijo o una hija con banda de rock o de lo que sea, no, aquí estaría buenísimo. Sí, la idea era como poner mesa como de póker aquí, pero como para juegos de mesa. Y también, si quieres hacerlos Ujú. adictos al juego, Y esta es una bodega, que esta sí ya estaba. Por eso está chaparrita la puerta. hay un gran libro para mis adictos al juego que se llama justo El jugador de Dostoyevsky. Se los recomiendo. Si tu novio o si tu novia es adicta al juego, recomiéndese. Y esta es una recámara para el personal de servicio, que ahorita no hay nadie quedándose de planta, pero está para si algún día se necesita, Ustedes con su baño privado también. ya saben mi frase, jóvenes. Yo sí vivo aquí. Fácil. Qué cómodo el baño, ¿verdad? Ujú. Súper agradable. Que a mí una cosa que no me gusta de muchos proyectos que veo es que luego tienen unas casas así enormes, lujosísimas, y que el cuarto de servicio, o sea, ni Harry Potter vive en algo tan chiquito, ¿no? Sí se me hace que hay que darle dignidad a los espacios que son para el personal de servicio. Sí, totalmente. Y digo, y aquí ya tenías pues ya tenías el espacio, ¿no? Ya hubiese sido un crimen que no lo aprovecharas Ujú. bien. Es que yo sé que a veces se vuelve complicado, ¿no? O sea, a veces los clientes quieren 10 recámaras, entonces es como que ya el cuarto de servicio, ya no le quieren dar nada. De hecho, ese lo hicimos, o sea, se hizo un poco más chico porque originalmente este es el gimnasio, que Ajá. todavía no le meten máquinas, pero nos dijeron, no, queremos hacer el gimnasio más grande. Entonces todavía sí le quitamos un par de centímetros a ese cuarto de personal de servicio. Eso es lo que te digo, mano. Aquí tuviste la fortuna de tener unos clientes conscientes. Ujú. Otro te dice, no, ¿sabes qué? Créceme el gym. Ándale. Que duerman un catre abajo de la escalera. Sí, no, de Sí. todas maneras vienen nomás a dormir unos 2, 3 días a la semana. Pero también algo es muy cierto, los cuartos de servicio ya no son como antes. El personal de servicio de apoyo en una casa es muy raro, o al menos en mi caso, Ujú, ya no lo veo tanto, que se queden toda la semana, ujú. ¿sabes? Vienen un par de días a dormir, después, si no, pues vienen de entrada por salida. Muchas veces hacen el cuartito nomás como para que si tiene por ahí algo de tiempo libre, pues que pueda tener un lugar donde dormirse un Sí, 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 ratito, ¿no? O es verdad. sea, yo creo que también hay que hay que pensar que ya la vida ha cambiado, jóvenes. Pues este gimnasio y entonces ese retiro de losa ya lo cambiaste también, No, ese patio ya existía. ¿okey? Es un patiecito, ese remetimiento, que igual es como de 1 metro, creo. Ujú. Interesante la ventana que le das aquí. O sea, es una buena ventana de proyección. No se puede mucho más grande. Es de 70 centímetros de ancho este patio. O sea, existente. Sí, ya existía. Ya. Y no tenía el fraccionamiento, ¿no supiste en algún momento las restricciones, por reglamento? Si tuviera algunas restricciones laterales o posteriores frontales, Fíjate que nos ¿decía? pasaron, sí, nos pasaron el reglamento, pero no recuerdo No decía que haya nada. tenido, ¿no? Es que también como que el reglamento no lo enforzaban tanto. O Okey. sea, Te invitamos a sí, o sea, porque luego hay reglamentos que sí son como súper, súper estrictos y aquí no. Está bueno, ¿eh? Esta escalera tendrá
¿1 metro de ancho? Sí. Y esta calle aquí se ensancha, aquí sí hay como casi 2, ¿no? ¿O qué? $2.17. Ujú. Buen remate. Y este es el primer jardín que originalmente estaba del alto las plantas del alto del barandal, pero como que les gustó mucho y han crecido bárbaro. Es un vergel. Excelente. Qué bonitas estas. Que yo creo que el año que viene le van a dar una peluqueadita precisamente para poder disfrutar desde aquí también la vista del valle. Está excelente. No, y aquí ya entendemos todo, la inspiración. Sí, de hecho, si quieres ver la fachada, la esquina de donde más se ve, yo creo que es desde aquí, donde más se aprecia. Está genial. Y esto es lo que te digo, que tienes como muchos resaques y remetimientos de volúmenes. Pero, por ejemplo, esta losa ya existía. Sí. O sea, lo que tú haces son los arcos, ¿verdad? Sí, Los arcos, el abultado. estas ventanas no estaban así, era una franja, está completamente abierto. Ya. Este balcón en curva. Ese balcón en curva ya existía de esa forma. Ajá. Esta pieza parece como de un Lego, ¿no? Con estos 2 círculos Ándale, extruidos. Está genial. que la idea con los arcos es simular, pues en la arquitectura tradicional, ya ves que lo común era que en planta baja tuvieras una serie de arcos y luego ya en las plantas superiores tenías ventanas ortogonales. Okey. Entonces era de nuevo imitando, o bueno, haciendo como referencia a esta característica de la arquitectura tradicional. Sí, mezclaste muchas cosas muy interesantes. Por eso el proyecto es tan rico. Sumamente bien. Y este es tepojal. En vez de poner pasto para que requiriera menos riego, Ujú. es un jardín, digamos, entre comillas, seco, esta parte. Tepojal. Sí, Pero qué bonito se complementa con este rocío, sí, ¿verdad? Estas, suculentas. Está buenísimo. Oye, qué buen trabajo, ¿eh? sí, te digo, los de Aldaba, Aldaba, buen ajá, nombre. Aldaba, buen trabajo. que cobran bien, pero también trabajan bien. Pues es que los buenos tienen que cobrar bien, pues Sí. es que estaría raro, ¿no? Que seas bueno y que cobres bien barato. Pues hay quienes hacen más como trabajo social, ¿no? Luego que se dedican más a lo Bueno, humanitario. eso también se vale. O Sí, sea, sí, sí. más bien es necesario, Sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, puedes regular también Yo siento tus que las dos honorarios. cosas son necesarias. Sí. Pero pues en este caso, que tienes un cliente, pues que tiene poder adquisitivo, pues creo que vale la pena. Está excelente. Excelente, qué bonito jardín. Y vuelves a repetir el barandal tú aquí atrás, Sí, ¿verdad? Ese también sí es es el mismo complemento. diseño con los mismos nudos. Y ya en esta parte no tocas nada de muros de contención, No, todo esto es nivel natural del terreno, sí. de como estaba. Fíjense, hasta la banquita le hiciste acá. Ujú. Está genial. Y este es el mismo árbol que me decías. Este es un guayabo japonés. Guayaba fresa. ¿Y no está dando? No, ahorita no. Maldito. Pero justo el árbol principal del patio de la sala también es un guayabo japonés. Ah, Y da unas guayabitas pequeñas, así como de 3 centímetros de diámetro. las conocemos. Nos conocemos bien, ellas y yo. ¿Dónde está? Quiero una. No, no hay. No hay, jóvenes. Ya están dando. En un mes va a dar esto. Abajo hay otro, igual, O sea, se y puede en seguir ese, bajando. sí, porque este es el jardín que estaba baldío. Jesucristo. Qué bonito los tipos de suculentas que dejaron, ¿verdad? O sea, no solamente es uno. Sí, 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 son un montón. No, jóvenes. Esta gente sabe lo que hace. Aldaba estudio. Muy bien. Y pues ahí el clavo, creo que es ese, ¿no? Bonito. Qué colores. A Y ver, cuéntame. Entonces, ¿esto ya existía? o sea, esto era parte del terreno, pero era pura maleza. No había ni escalera ni forma de No había bajar. escaleras, ¿no? Ajá, o sea, todo lo que hay se hizo. Ok. Muy buen trabajo. Qué bien integrado, ¿no? El flujo de las circulaciones. Sí.
cómo viene desde allá en el mismo eje, Eso exactamente, esa es la intención. ¿verdad? Está siempre cuidar los flujos, ¿verdad? Ujú. Así como hablábamos también de, pues, cuidar la estética, las dimensiones, el flujo es la clave del orden en la arquitectura. O sea, qué diferente sería que esta escalera la bajaras por allá, ¿verdad? Y, por ejemplo, me gustaron mucho estos barandales. Esto fue idea ya hecha en obra, porque este barandal ya estaba hecho para venir, digamos, igual que este, así como remetido, anclado en la piedra, pero se me ocurrió, o sea, ya que estaba aquí dije: "¿Y si mejor?". Porque nada más, o sea, donde necesitas el barandal para que no se caiga la gente, es en este hoyo y aquí en este arco. Entonces se recortó y se embutió, Okey. porque es una estructura de concreto forrada de piedra esto. Ah, puro concreto. Sí. Sí, no, ya te entendí. Aquí aparece Sir Edward James. Ándale. Sí, cómo no. Y aquí tenemos ahí unas lucecitas. Yo no he ido a Gilitla, pero quiero ir. Ojalá que Ah, pueda ir sí, este sí, sí año. vale mucho la pena. Sí, claro. Y también algo padre de esta escalera es que estás bajando como 7 metros, pero como tienes un montón de descansos, Ajá. no se siente, No sé si no lo sufres. qué agradable sujeto. Muy bien. Y aquí me gusta mucho que rematas con este arco que te da tanto la vista del valle como la vista de esta gran jardinera. ¿Tú crees que Ricardo Bofill haya ido a Gilitla? No creo. ¿Qué se sabe? Edna es así, pero no sé. Seguimos bajando y seguimos bajando. Entonces, ¿no había cómo llegar a este nivel en la casa original? No, cuando nosotros bajamos fue con una escalera de obra esta hecha de polines. Okey. No, pues aquí se hizo su jardín encantado. Está increíble, jóvenes. ¿Cuándo acabaron la casa? En septiembre del año pasado. Está nueva. Y esto es lo que te digo, que es así como un poquito surrealista con, por ejemplo, con los arcos que se van ensanchando, esta como torre. Claro, ¿verdad? Porque en los sueños no hay nada tan definido. Sí, sí, sí. O sea, si ustedes analizan bien, jóvenes, en los sueños ni siquiera las siluetas se perciben al 100%. O sea, el cerebro tiene que estar trabajando en tiempo real la proyección de la imagen con la interpretación del suceso. Entonces, el trabajo es, o sea, la memoria RAM está trabajando tan fuerte Ujú. que la calidad gráfica no llega a ser 4K, Y ¿sabes? también que, bueno, lo que yo he escuchado es que como que la parte lógica de tu cerebro está apagada, entonces puede llegar Spider-Man y te da un beso y se te hace lo más normal del mundo. Spider-Man, no aquí, no, por favor. Muy Y bien. si te fijas también como la volumetría de estos arcos y de la escalera un poco refleja, o sea, que tienes un volumen cuadrado y luego como una estructura longitudinal, es algo similar a lo que tenemos arriba. De que tienes este gran volumen con la ventana bocinada y luego este volumen longitudinal. Ya, ya. Sí, cargas la composición a la izquierda. De acuerdo. Muy interesante los jardines y claro, la vegetación devorando la arquitectura, ¿no? El sueño, ¿no? Como que lo va consumiendo. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Saludos a la señora mamá de René. Tiene una hija muy graciosa. No, pues felicidades, arquitecto. Muchas gracias. Gran trabajo. Muchas Y gracias. cuéntame, ¿cuántas obras más habías hecho antes de esta? Esta fue o sea, había hecho cocinas, había hecho, Ópera prima, ¿verdad? sí, 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 Tiene o sea, olor la de a mi mamá, la de un primo, las oficinas de una amiga que puso un negocio, ujú. pero este fue mi primer gran proyecto y estoy muy contento, siento que fue buen debut. Sin duda, el debut de una pro ¿cómo se dice? Eh, se me va la palabra, eh, no provechosa, eh, de una Fructífera, promesa okey. fructífera, carrera, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Prometedora es la Ándale. palabra. Muy bien, pues arquitecto, a ver, vamos haciendo que esa carrera se siga construyendo y se siga nutriendo. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram estoy como Diego Alba Arc, Alba con V. Excelente. A ver, nos platicas que tu oficina, ¿dónde te pueden contactar en físico, pero en dónde puedes trabajar?
Pues en todo México puedo hacer proyectos. Ok. Ujú. Y llevar la supervisión, porque en esta obra llevaste supervisión, Sí, ¿verdad? para la última parte llevé supervisión, que estaba aquí yo de tiempo completo. Ok, te viniste a vivir aquí un tiempo. Sí, tuve 9 meses. Excelente. Y lo puedes hacer en distintas otras ciudades. Yo creo que para otros proyectos, igual y me aliaría con alguien que pudiera ser mis ojos ahí, y yo estar yendo periódicamente, no sé si una vez al mes o algo así, para cosas de supervisión y de ejecución de obra. Excelente. Pues ya tenemos más o menos la estrategia, jóvenes, cómo van a estructurar el trabajo. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir Gracias a esta ti, Abraham. excelente obra. Felicidades y que se vengan más proyectos y que podamos documentarlos. Ojalá. Con el favor de Dios, jóvenes, porque Dios está en los sueños. Cata Paredes, adelante.